Oye, antes de empezar, solo te avisamos que en este podcast hablamos de cosas fuertes, crímenes reales y teorías medio locas. También cosas paranormales que sí dan miedito. Nada de lo que decimos es con intención de faltar al respeto. Todo lo contamos desde la investigación y el chismecito responsable. No somos expertas en nada, pero sí bien curiosas. Así que si eres sensible a estos temas o te da ansiedad, mejor escúchanos otro día. Y si no, ponte cómodo, porque esto se va a poner bueno. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Aquí Nadie Duerme, su podcast para hablar de crimen, de lo paranormal y las conspiraciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el que es el considerado el primer asesino serial de México y su historia. Yo soy Rox. Y yo soy Dani. Y hoy, loquitas y loquitos del centro, agárrense, que su café, que su agua, Agárrense que su fuerte. tecito, porque vamos a hablar de un caso que, si bien no solamente es histórico, como que lo describen mucho con mucho misterio alrededor, pero la verdad es que odio al gobierno. O sea, es que no puedo describirlo de otra manera. Este caso... En resumen, odio al gobierno. Ajá, hashtag pinche gobierno. O sea, perdón, no me quiero escuchar muy rojilla, pero está de miedo, no el caso, bueno, sí, el caso también está muy ojete, pero no solamente el caso, sino cómo lo llegaron a manejar, cómo hubo tantísimas irregularidades, cómo les vieron la cara de estúpidos como cientos y cientos de veces. Como siempre en el true crime, el gobierno y las autoridades nomás ahí Aquí existiendo y estorbando. Exacto. Entonces, antes de empezar a hablar del caso, vamos a platicar un poquito de qué no me dejó dormir esta semana. Y traigo varias cosas en la cabeza que no me dejó dormir, ¿no? Pero creo que ahorita los niveles de estrés que he estado manejando genuinamente me han pasado factura en el aspecto de que yo siempre he tenido insomnio y siempre ha sido como algo que ha formado parte de mí. Creo que fácilmente desde los 16 años me dio insomnio y colitis y gastritis nerviosa, así de que saliendo de la prepa, ¿no? Y luego ya entrando a la universidad se me alteró muy cañón. Y como yo estudié una licenciatura en artes, o sea, en teatro, la verdad es que nuestros horarios muchas veces no eran en la mañana, sino en la noche y teníamos ensayo y no tengo ensayo, ¿sabes? Entonces... Y lo de ensayo aparte son horas y horas, Sí, o sea, horas no y es horas. de que hay 2 horas, no, o sea, No. te desvives ahí. Sí, totalmente. Entonces, como que mi cuerpo siempre se aclimató y acostumbró como a vivir de noche, ¿no? Va a decir que a mí me gusta vivir de noche, pero como que ya conforme dejé esa rutina y esa vida de artista, como que intenté retomar los buenos hábitos, ¿no? Las buenas costumbres de la gente godín y cotidiana, y me ha costado mucho trabajo. Entonces, esta última semana batallé lo que le sigue de horrores porque se me detonó mi insomnio. Ando súper estresada porque cada vez se acerca más esa fiesta. El gran día. El gran evento. Y porque también esta semana como que no tuve psicóloga, ¿no? O no fui a terapia. No fui como en 2-3 semanas porque no tenía espacio la chica. Y mi forma como de muchas veces sacarlo es o creando o hablando en terapia. Entonces, ahorita traigo como un pedo mental yo propio de como un poquito de dismorfia, como un poquito de no saber qué onda con mi cuerpo, ir a mediciones de vestidos y cosas así. Entonces, como que sí me ha alterado un poco. ¿Y ya tienes cita pronto? Sí, no, fui ayer. Ay, Entonces, qué bueno. como que ya son los reminiscences de que ya voy saliendo de De la todo el crisis. caos que pasó. Sí, caray, pero sí no me dejó dormir muy, muy bien esta semana. Pues es que literal, güey, me he estado durmiendo de que 5 de la mañana, No. 4 de la mañana. O sea, sí es un insomnio fuerte, no es un insomnio así de que, ay, me dormí súper A tarde. las 2. No, güey, sí, o sea. No, a las 5 está cañón, o sea, de que ya está saliendo el sol. Y literal y tú dices, bueno, pero se queda dormida hasta las 3 de la tarde. No, nada que ver, o sea, yo me despierto a las 8 máximo. Normal. Sí, entonces sí ha estado cañón. Pero ya, lo estamos regularizando, creo yo. ¿A ti? ¿Que no te dejó dormir? Ay, pues también puras tristezas. Justo el capítulo pasado hablaba de Lucrecia, de la gatita que rescaté, y resulta que la Lucrecia cabroncilla se escapó y está perdida. Se había llevado originalmente a una de sus bebés,
pero afortunadamente su bebé ya la encontramos. Estaba en casa de una vecina y súper amable, pues nos dejó como ir por ella porque me puse como loca a pegar pósters, entonces la gente lo empezó a ver y eso estuvo chido porque pues me hablaron. Pero ya pasó una semana de que Lucrecia oficialmente escapó y no hay rastro de ella. No hay. Entonces, no he podido dormir bien. Luego de que me despierto y solo estoy pensando en ella, ¿sabes? O sea, o me despierto como diciendo su nombre. O sea, como que son cosas muy. Es muy feo. O sea, siento que si alguien que nos escucha perdió una mascota o ha perdido una mascota, es una de las cosas más feas porque también sientes como que les fallaste de cierta manera. Aunque muchas veces pues no tengas como injerencia, ¿no? Son accidentes, pasan, en este caso Lucrecia literalmente abrió una puerta y se tuvo que atrapar unas enredaderas para salirse por el techo de la casa, o sea, hizo su misión imposible para irse, ¿sabes? O sea, Tom ella Cruise, ella pendejo. realmente dijo, yo no quiero estar aquí, no, o sea, a mí no Adiós. me van a detener, Fuga. ¿sabes? No, pero sí es como frustrante porque pues ella nunca fue una gatita como muy social y no era muy fan como de las personas. Pero me duele mucho saber que regresa como a la calle, ¿sabes? O sea, como que hay una parte de mí que se siente bien, que digo, bueno, sabe moverse en la calle, sabe conseguir alimento, pero aún así es como, hace poco llovió un chorro en la ciudad y como que es inevitable estar pensando mucho como de que estará bien, se habrá mojado, tendrá frío, hambre, un montón de cosas. Entonces, ha sido como un vaivén de emociones toda esta semana y pues nada, o sea, estoy como, a veces estoy súper esperanzada. Hay veces que estoy así de que no quiero nada y quiero llorar todo el día. ¿Sabes? Es como muy raro. Ujú. Entonces como que me ha costado mucho como dormir en general esta semana y he andado así como zombie. Pero espero de verdad de todo corazón que sí vuelva Lucrecia y que si no, pues ojalá que alguien la adopte. Sí. Es que sin duda es una bandida. Es una bandida y se sabe, los veterinarios lo sabían. Sí. Ellos, o sea, escapó de Alcatraz, básicamente. Sí, de verdad, o sea, es Ni que el Chapo, ¿eh? Ni el Chapo no, llegó el a Chapo se tanto. queda pendejo al lado de Lucrecia, o sea, le decíamos Lucreci por lo mismo, o Sí, estaba sea, loca, pinche estaba bien gatilla. loquilla, o sea, hacía todo y es muy lista, Sí, extremadamente lista, o sea, es la gata más lista que he conocido, o sea, de verdad es muy, muy lista. verdaderamente. Siento que su escape lo planeó porque sí estaba muy, no sé, o sea, dejó todo así como una escena del crimen, no se cuenta. Sí, Sí, literal, sí. tal cual. Pero bueno, pues ustedes déjenos en los comentarios qué no los dejó dormir esta semana. Esperemos que sí, la Lucrecia vuelva. Esperemos que sí y que le sigamos contando y sus casos de true crime, de todas sus víctimas en el veterinario. Exactamente. Oigan, y también no solamente nos pueden dejar en los comentarios en YouTube, también pueden dejarnos en Facebook y también nos pueden dejar comentarios en Spotify. Así es. Si son el primer comentario, les regalamos, ¿qué? Una paleta de esas como de... De las de que son la manita que dice tu suerte. Ajá, justo. Y bueno, vamos a hacer como una breve introducción al caso para que te quedes así de que, ¡ah! ¿Qué? ¿Cómo? Que ¿Qué me onda? quede ¿Qué? ice. Ice. Fría, hashtag fría. A ver, Dani, imagínate abrir el periódico en los años 40 Ujú. y enterarte de que un estudiante de derecho súper inteligente, con un futuro prometedor, en realidad escondía un secreto terrible. No estamos hablando de un chisme de vecindario, hablamos de asesinatos. Hoy vamos a platicar sobre Gregorio, alias el Goyo Cárdenas, Chan, o también mejor chan. conocido como el estrangulador de Tacuba. Las fuentes son, pues tenemos varias, ¿eh? Y varios episodios de podcast que pueden ir a escuchar después de este episodio. Porque recuerden que nuestros episodios no es tanto como que les vamos a venir a dar la información. Enciclopedia No no somos. somos, pero es como echar el chismecito y platicar de estos casos desde un approach de comadres, ¿no? Sí. Y De de lo... opiniones que no somos expertas, pero Exacto. que al menos tenemos lógica, a veces las autoridades no la tienen, al A parecer. veces no. Y pues también porque queremos y podemos, ¿no? También. Pero, si quieren, pueden ir a escuchar el episodio de Leyendas Legendarias, que es el 6 del Estrangulador de Tacuba. También está el podcast de Escándalo Mexicano. Tienen un episodio sobre Goyo Cárdenas, el primer feminicida. Y como guión Lecumberri, guión. Y también sacamos de las fuentes de psicologiaymente.com, Wikipedia, nuestra gran y fiel amiga, y Cineteca Nacional. Excelente. Vale. Entonces vamos a hablar un poquito de quién fue este fulano, ¿no?
pues llamémosle gusano o bicho, como le quieras llamar. La verdad es que Loquito. deplorable. Sí, de loquito deplorable. Yo Deplorable. sin saber esa historia, yo ya diciéndole Sí. perro. Yo ya sé, por lo del Goyo, suena ahí como raro. Pero bueno, este señor, se llamaba, gracias al Cristo, que ya no está con nosotros. O sea, en los años 40. Chichi. Sí, hace un chorro. Sí, fue hace un buen. Pero fue como tal, y el caso es importante porque sería considerado el primer asesino serial en México. Que si te pones realmente a pensar, ¿es el primer asesino serial o es el primer asesino serial que cacharon? Sí, como el primero documentado, ¿no? Exactamente, porque sea, realmente eso de que los asesinos seriales son exclusivísimos del país capitalista de Estados Unidos, no. O sea, hay en todos lados, pero como que están más documentados allá. Sí, siempre ha habido como gente loquita de su cabeza, siento yo. En todos lados, Ujú. verdaderamente. Entonces este señor nació en 1915, en la Ciudad de México, y desde muy pequeño mostró ser como un niño muy brillante, muy estudioso, tenía mucha facilidad para las ciencias, para la escritura, pero desde chiquitillo, desde morrillo, él fue diagnosticado con muchas cosas, ¿no? Trastornos psicológicos, también cuando fue adolescente lo internaron, y siempre tuvo problemas de conducta y de personalidad. Entonces, al parecer él nació con un daño neurológico provocado por una encefalitis Ok. desde muy temprana edad, ¿no? ¿Y la encefalitis, o sea, pasó como en el parto o es como como que algo? nació así. Ah, como que tenía como alguna Ajá, como algo que desde que una se formó. deficiencia desde que se formó y entonces tenía esa cosa. Entonces, desde que era muy pequeñito, como que tenía esa anormalidad o esa disfunción, pues, pero empezó como a verse más increciendo o más evidente conforme iba creciendo, Ok. ¿no? Entonces, también mostró un comportamiento normal para ser un niño, como que iba un poco más avanzado de lo que su edad en ese entonces le sugería a sus papás que tenía que portarse un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? Y empezó a exhibir crueldad hacia los animales desde los 15 años. Bueno, siento que siempre es el primer indicio, ¿no? De Sí, es que va a ser un asesino serial o que algo no está bien cuando empiezan como justo a experimentar y a torturar animales. Es uno de justo, las primeras es una de las, indicios. ajá, Ujú. es una de las características. Em, Dicen que cuando tenía 15 años mataba pollos poniéndolos en una puerta y empezaba a cerrar así la puerta poco a poquito, hasta que los aplastaba. Uy, no, pinche viejo loco. Ujú. Además, tenía dificultades para controlar su esfínter y llegó a sufrir enuresis. ¿Sabes lo que es enuresis? Ni idea. Ahorita le Ni explico. idea, chica. Pero hasta los 18 años sufrió de esa condición, ¿ok? Para Ujú. que lo tomes en cuenta. 18 años, ¿eh? Ya en universidad, ya con pelos, ya, ¿no? Pese a eso, como que siempre fue un alumno muy destacado y tuvo un Ok. coeficiente intelectual muy alto. Lo llegaron a becar infinidad de veces, ¿eh? Y de hecho, gracias a una de las becas que le dieron de Pemex, se pudo salir de la casa en donde estaba viviendo para poder vivir él solito. No. O Gracias, Pemex, sea, por nada. sí estaba loquito, pero sí era listo. O sea, como Era muy que listo. era el psicópata perfecto, siento yo, ¿no? O suena como por lo que estás describiendo, Ujú, como una persona letrada, una persona que no tiene empatía, como si otros seres vivientes, ¿no? Que es ujú, muy hábil como para, pues sí, escalar en algún puesto, ¿no? Que lo que claro. decían justo que la mayoría de CEOs en el mundo son psicópatas. Se Dicen eso dice. de los doctores y de los empresarios muy, muy exitosos. Ujú. Sí. Ahorita que mencionaste, o bueno, les voy a explicar qué es. Salud. Dale. Les voy a explicar qué es la enuresis. Ajá. Enuresis. No sé cómo se diga. La enuresis es el término académico para referirse a la liberación de orina de forma no intencionada cuando se Ok. tiene más de 5 años y se está durmiendo. ¿Qué quiere decir? El güey se meaba En la cama, o sea, en la en la cama, cama hasta dormido. los 18. 18 años. Qué trauma, ¿no? Que también había leído que dicen que las personas que hacen eso es porque vivieron algo muy traumático. O sea, como infancias muy feas y así. Y Sí, sí, por que eso pudo lo haber como siguen. abuso o como algo así. Ajá. Pues mira, a esto que tú le estás llamando eso es como particularidades de que dices, eso es psicópata, ¿no? Sí. Se le conoce como la triada de McDonald. Entonces voy a leer un poquito de qué es la triada de Ok. McDonald. Llamada también la triada del psicópata. Es un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald, no como la hamburguesa, porque McDonald de la hamburguesa es MC y acá sí es Mac. McDonald, Ok. en el que se sostiene la idea de que los ¿qué? No, ya.
en el que se sostiene que la idea de que los psicópatas presentan 3 rasgos comunes. Este modelo fue expuesto en el 63, o sea, estamos hablando que él en el 40 nace, bueno, en el 19 nace y así, pero lo atrapan en el 40, o sea, esto de la triada hasta después se supo, y hasta después le pudieron dar como estas características después de evaluar a varios psicópatas y decir, Qué loco. Como ¿qué que tienen tienen todo en esto común? ajá, en común. Ujú. Entonces, dentro de eso, se encuentran 3 cosas, que fue el meme que te mandé, que lo vamos a poner en nuestro Instagram. Pero para que nos sigan ahí también, locos Sí, y locas, sí. Síganos en síganos en en todas todas las las redes. plataformas. Pero haz de cuenta que como que tienen esta tendencia a ser crueles con los animales y por otro lado tienen esta tendencia a mojar la cama y también a la piromanía o al incendiar cosas. Ok. Entonces, como que muchas, y ahorita ya está medio refutada esa triada y como que dicen que no solamente depende o no solamente hablan como de una personalidad psicopática o psicópata, sino también como de problemas en la personalidad de las personas. O sea, Ok. ¿a qué va esto? A que no nada más un psicópata puede llegar a tener estas 3 características, pero casi siempre, si tú te vas a asesino serial y vas hacia así como el checklist de cosas, mojó la cama, incendiaba cosas, mataba animales. Y hay una cuarta elemento que es a la mayoría se pegaron o tuvieron como un trauma en el cerebro cuando eran pequeños. Órales. O ya sea que tuvieron un accidente o, por ejemplo, este hombre en este caso, pues la encefalitis que tenía, ¿no? Entonces, hay como esa tendencia a que si tienen esas características, psicópata. O sea, Puede que sea psicópata. qué loco, imagínate. O sea, como que también son indicios que pueden llegar también a salvar vidas, ¿no? O sea, de que vas a una cita de Tinder y te empieza a decir, no, hombre, yo me iba a la cama. Ah, ¿verdad? De que Yo me hice y pipí. me pegué. Ah, cuando estaba y tú corre de esa cita, vete, Sí, vete. Y sí. cuéntale a quien más confianza le tengas. Y pregúntale si también lastimaba animalitos y si te dice que sí, ni corras, Pero ¿no? sí está loco, o sea, que sí tengan tanto en común, ¿no? O sea, pues es que al final del día siento que pues sí es como, no sé si es una enfermedad o alguna condición, pero pues sí puedes ver como que hay patrones. Sí. Y eso ayuda como en criminología y toda esta cosa para pues decir como, ah, ok, sí, siempre estuvo ahí. Ujú, bendita psicología, Ujú. ¿no? Bendita psiquiatría. En efecto, al parecer la familia de Gregorio o de Goyito, pues no era como muy normal. O sea, todos tenían problemas mentales, ya que el mismo papá de Gregorio presentaba fuertes migrañas hasta los 31 años y 2 de las hermanas de Gregorio sufrían a veces ataques de epilepsia. Entonces sí había como una tendencia en la familia de Goyo. No eran como los más sanos que digamos, ¿no? En la escuela lo describían como un niño súper tímido, porque además, o sea, no solamente era sumamente inteligente, pero era muy callado, inocente y tenía la mirada, ¿no? Ajá. Pero era muy cabroncito, o sea, de que le jalaba los cabellos a las compañeras, a veces se los llegaba a quemar, o sí, como a Un prender. niño normal, Un que niño, te dijera sí. la cepa, ¿verdad? Sí, 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 lo que viene siendo Las- así como las ignorando primarias. todas las red flags. Ajá, Ok. las primarias cotidianas, ¿no? Pero también, por ejemplo, les llegaba como a regalar dulces con excremento de animales. O sea, ¿Qué? cosas que tú dices, ok, yo entiendo que los niños hacen travesuras, ¿no? No mames, o sea, yo tenía un compañero, ahorita me desbloqueaste ese recuerdo. Güey, yo tenía un compañero cuando estábamos en el kinder, que yo hasta la fecha yo siento que es psicópata. Ajá, O sea, y le decíamos el güero, ok. así le decíamos. Y fue un niño que reprobó, yo estaba pues en kinder de primaria de escuela pública y todo eso también. Y ese güey no pasó de kinder con nosotros porque lo reprobaron porque hacía cosas muy raras. Y él acosaba a las niñas y luego de repente como que me acuerdo que a una niña que era como mejor amiga del kinder le quiso dar como un beso y así, pero era muy loco y era de esas personas que prendían como cosas. Imagínate en el kinder que tienes como 5 años Sí, y prendía cosas y me acuerdo que una vez le cortó como hasta un mechón a una maestra y así, o sea, como que cosas muy locas. locas, güey, que, o sea, un niño normal no hacía, ¿sabes? Ujú. Y ya, yo tiempo después vi como una de mis amigas que estábamos justo como en la primaria juntas y en el kinder y ella me dijo así le pregunté de que, oye, ¿qué fue ese loco, no? O sea, porque siempre se me hizo de verdad que estaba mal de la cabeza, ¿sabes? O sea, muy mal de la cabeza.
Y pues me dijo que literal dejó de estudiar y que una vez se los encontró y que, güey, agarró una víbora, no sé de dónde, del monte o lo que sea, Ujú. y se fue persiguiéndolas así a la gente, así. O sea, alguien que dices, güey, eso no es normal, ¿sabes? Y creo que es lo último que supe de él cuando, no sé, teníamos como 15 o así. O sea, loquito del centro, pero no de los buena onda como nosotros. No, o sea, como que siento, yo de verdad sí siento que estaba psicópata. O sea, es que sí muchas cosas que no eran como normales, Que a ver, ¿sabes? no necesariamente un psicópata se vuelve un asesino. No, O no sea, necesariamente. pero sí dices, tenía sus rasguitos como Sí, o sea, y siento psicopáticos que ahorita que dices eso, pues sí está gacho como estar viendo, me imagino a los maestros, pero también como a los compañeros, estar viendo que una persona hace todas estas cosas raras. y no O tener sea, como... sí, porque por ejemplo, todo eso que hizo nunca lo expulsaron. O sea, simplemente lo retuvieron, ¿no? En el kinder fue como de, creo que o sea, no eres como todavía suficiente para ir a los que siguen, ¿no? Ujú, Pero está raro, no sé. ujú. Sí, está raro. Y Pero, luego, entonces, pues, haz de el cuenta Goyo hacía que todas esas madres sí, de o sea, que, fastidiaba a las compañeras, las ¿qué quemaba del onda? cabello, les daba excremento, así de que el chicle y en lugar de chicle una caquilla, ¿no? De conejo o así. Entonces, esto siempre estuvo como ahí presente, pero como tú dices, nunca hubo como tal una consecuencia absoluta o donde realmente se le llevara como a tomar, pues sí, como el peso de sus acciones. O sea, él nunca lo vivió. Y como era muy inteligente, pues no es como que lo pudieran correr y así de que sácate de la escuela, ¿no? Porque pues realmente era muy bueno, o sea, no, siempre entregaba las tareas, le iba súper bien en las clases y todo este pedo, lo becaban, entonces no, o sea, era como una ambigüedad muy rara con ese hombre. A los 27 años, o sea, ahorita ya nos estamos saltando toda su infancia y adolescencia, a los 27 años decide estudiar química, porque era Ok. muy inteligente, y debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo la beca de las que les hablé hace rato, que es la de La de Petróleos de Pemex, México, ajá. para continuar su formación académica y colaborar con la empresa. O sea, Ujú. fue uno de los empleados de ahí. Tiempo después, gracias a esa beca, se pudo independizar y rentó una casa en la Ciudad de México, donde posteriormente, pues, fue donde cometió todos esos atroces crímenes contra 4 víctimas, ¿no? Desde chiquillo, inteligentillo, Ok. estudió química en la UNAM y después ya, ahorita con el tiempo les vamos a explicar, pero con el tiempo estudia derecho. Entonces tiene 2 carreras el hombre. Sí Ya. es muy inteligente, ¿no? Eh, Además de ser tímido y retraído, era medio obsesivo. Entonces como que ese tipo de conductas y patrones, o sea, toda la gente, tú ibas con alguien y le preguntabas, oye, ¿qué tal el Goyo Cárdenas? Sí, te iban a decir que era raro, que tenía como ciertos cositos que tú decías, De que no me da vibra. pero nadie hacía nada. Nadie decía nada Pues y es que era no como, tenían ese entonces como pruebas, ¿no? O sea, siento que solo la gente igual y hasta lo evitaba porque era raro y ya está, ¿no? O sea, como que igual y ujú. no me quiero juntar tanto con él, Sí, pero pero no pues le voy a, o sea, no le voy a, no advierto a los demás tampoco, porque claro, se me porque hace un poco sí, como de que si ven algo raro, pues sí digan, ¿no? O sí, sea, porque tú no sabes cuándo el día de mañana tú vas a salvar a alguien de que no le pase algo más sí. allá de, o sea, háganle caso a sus instintos, chavos y Sí, chavas, aparte siento neta. que el silencio ha matado mucha gente. Mucho. Y Y justo la indiferencia. Justo dicen de que una de las cosas que más han matado personas también es el hecho de que tú no le creas a a tu intuición. Ujú. O sea, de que si sientes que está raro, pero a lo mejor justo, ¿no? Esta persona me da mala vibra y me dijo así de, ay, ven a mi casa. Y no sé, como que yo siento como que algo no está bien, pero decido ignorarlo y voy. Y a lo mejor me hace un comentario que está incómodo, pero no es algo que diga de que te voy a matar o algo así. Y pues lo ignoras y te quedas y ahí es cuando pasa. O sea, Ujú. entonces como que es siempre si sientes algo, vete. O sea, aprende a decir que no. O sea, y aprende también a decirle a otras personas como de, oye, si te toca un trabajo en la escuela con el Goyo, de que no vayas con él hacia su casa solo, ¿sabes? Ujú. O sola, no sé. Los reptilianos. Ya sé. Este, pues sí, es que sí, como tú dices, creo que tenemos muy dormida la intuición. Creo que es algo que no tendemos como a practicar y a escuchar. Sí. Entonces sí es importante que la escuchen chicos y chicas. Sí, porque te puede salvar la vida, realmente. Genuinamente sí. Ujú. Entonces, ya vámonos a los crímenes de este Goyito. Sí, Goyito, ojalá. No, De hombre, este ya. Goyo, pinche Goyo. Em, Vámonos a como... Todo esto también está como extraño porque sí fue un asesino serial. Para ser asesino serial creo que para considerarte como tal tienes que matar a más de 3 personas.
Que ya es mucho. que ya es mucho, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que me sonó como si yo estuviera así de que haciendo el checklist, ¿no? Pero, o sea, sí son muchas personas, pero no puedes ser considerado asesino serial si no me mataste a 2, ¿sí me entiendes? O si Ok. fue como una balacera, o sea, eso no es asesino serial. Asesino serial es como con cierto patrón que buscan ciertas características en la presa o en la En la víctima víctima. y que son similares en todas y que son más de 3 personas, ¿no? Entonces, con esto, contemplándolo, vámonos a agosto y septiembre del 42, de 1942, donde a él se le empieza a considerar como un asesino relámpago, porque todo fue en putiza, o sea, todo fue en una cuestión de días. O sea, como que le tronó la tacha y fue de que vámonos Exacto, así a matar a quien quiera. exactamente. El primer asesinato empezó como de oportunidad. ¿Por qué? Porque una vez que Goyo se independiza, se va a vivir solito, empieza como a tener estas necesidades, ¿no? Humanas de satisfacer a la calentura y empieza a contratar sexoservidoras y una de las sexoservidoras, que también está bien triste como darte cuenta después de ver y buscar lo de las víctimas, la edad de las víctimas se me hace algo tan triste, o sea, de verdad, después de ver otra de las cosas que no me dejó dormir, yo creo que en la semana, fue el estar investigando tanto sobre este caso, porque la primera tenía 16 años y la No. contrató para, pues sí, pues para que le diera un servicio y se le tronó la tacha, genuinamente se le tronó la tacha. Ella se llamaba María de los Ángeles González, apodada Berta, y después de tener relaciones con ella, la estranguló con un cordón. Ese cordón es importante porque lo volvió a utilizar con todas sus víctimas. ¿Qué? También es otra de las características de los asesinos seriales, que tienen como un modus operandi, ¿no? Ujú. Entonces, eligen la manera en cómo van a matar a sus víctimas. Muchas veces cuando es el primer asesinato como que se tienden a como a ensuciar todo y hacerlo todo súper messy, pero después como que van puliendo el método y con ella inició estrangulándola, como que yo siento que también fue una cuestión de poder y de control, ¿no? Entonces, una vez que él estrangula, se da cuenta que ese mecate o ese cordón con la que le estranguló, creo que vamos a tener que vipiar como la mitad de las cosas que he dicho ahorita. ¿Por qué? Pues porque Nos YouTube van no me va a a... bajar, bebé. Pero bueno, o sea, YouTube, después de según que... yo creo que no censura tanto, pero Spotify sí, Maybe. creo. Ojalá no. Bueno, Dios quiera así no. pip, Pi, pip. pi, 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 Así. pi, pi, pi. Después de todo eso, se quedó con ese para usarlo en las demás víctimas. Entonces, como que ahí también ya te das cuenta de que su cerebro, pues, funcionaba de una manera diferente. Porque a pesar de que fue un asesinato de oportunidad, o sea, de que en este momento acabamos de coger, yo ya, a lo mejor la chica dijo, bueno, ya me voy con permiso, ¿no? Y el nada ni madres, no te vas. En eso fue de oportunidad, pero ya después, el llevarte el mecatito para utilizarlo en las demás es porque ya sabes qué pedo. Y te Sí, gustó ese ya pedo. tenías una intención. Sí, Exactamente. totalmente. Entonces la estranguló y la envolvió en un impermeable que enterró en el cuerpo oila, que enterró en el jardín de su casa. Literalmente cavó una fosa de 1 metro. No Estamos hablando más. de 1 metro, loco, o sea, Nada. nada, no, Aparte ahí no se va a poder descomponer. no. Es que te digo, o sea, como que sí fue de oportunidad el asesinato, de que a lo mejor se le tronó la tacha en ese momento y fue como de, ah, ¿qué hago? Bueno, pues la tiro en mi patio, ¿no? O sea, Sí, aquí casual, de aquí, que que haciendo mi ni siquiera cementerio en las mi patio. enterró bien. Güey, literalmente tú ves las imágenes, vamos a buscarlas también, pero literal se le salían los piecitos. No Sí, güey, o sea, mami. como que yo me pregunto, ¿cómo puedes ser tan brillante para unas cosas? Güey, eras químico, mamón. Eras químico y no sabes cómo, o sea, Sí, como ¿what? que no tiene sentido, la O sea, verdad. digo, no es como que yo lo esté considerando, pero yo pienso, si yo el día de mañana me volviera una criminal, no creo que yo fuera la criminal más astuta, pero sí sé que más de 1 metro tengo que cavar, Pues o hasta está sea, esa frase, ¿no? Que dicen de que 3 metros bajo tierra. ¿Por qué? ¿Por qué será? o sea, y creo que es algo como, como cultural, no sé, está raro, como que sí siento que fue muy estúpido, para este tipo de cosas sí fue muy estúpido, para otras Sí. no, pero para esto sí. La siguiente prostituta, o bueno, sexoservidora, que mató fue a los días. Es como un misterio en sí, ¿por qué? Porque al parecer la estranguló, te digo, la volvió a enterrar, esta tenía 14 años, No más. Raquel González León, pero meses después se descubrió que Raquel González aún seguía viva, entonces como que hubo ahí como una incongruencia, inconsistencia en los hechos de que si era o no era, si la mató o no la mató, o solamente fue una chica que rentó, pues sí, esa es la... Sí, ¿no? Eso es lo que sería. O sea, rentó los servicios de esta muchacha
y la muchacha la golpeó y todo, pero no la mató. Él pensó que sí, la botó en su jardín y ella se fue, ¿sabes? O sea, y logró escapar de él. Se me hace un poco complicado de creer, o sea, de que sea creíble, pero Bueno, pues pero es que las enterraba a 1 metro, o sea, sí, de ahí bueno, sí se pudo también. haber salido a lo mejor, ¿no? Si Chance nomás así le de echó que tanta tierra, a lo mejor sí se sí, pudo. chance y sí. Pero no manches que 14 años, o sea, ¿qué pedo Ujú. con este güey? Aparte pedófilo, o sea, Ay, la chica. Sí, como que siento que ese fue el menor de sus crímenes. O sea, no, porque pero ahorita de te voy a, verdad, ahorita, necrofilia, loquito. ahorita les voy, miren, ahorita, permíteme. Entonces, la que sigue, este, se desconoce cuál es la identidad de la segunda víctima, pero la impresión fue tal, una vez Mm, que ya se supo el crimen, que al parecer a una de las hermanas de Goyito le dio un infarto cuando se enteró. La segunda, que está registrada como tal, es Graciela Arias, de 20. Ah, no, es O sea, cierto. pero a ver, Rosa Reyes. tiempo. O sea, estas 2 primeras víctimas no las descubrieron hasta después, ¿no? Entonces, hasta que pasaron más víctimas, pero cuando ya se descubre la hermana es cuando le da el infarto. Ujú. Qué fuerte. Ya vi, me equivoqué como en los nombres, pero haz de cuenta que la primera fue Raquel Martínez. ¿Tú cuántos años te había dicho que tenía? La primerita 16. No, tenía 20. La segunda, Rosa Reyes, tenía 18. Ok, La segunda es como la que dice no saben si fue o no fue. María de ok, los Ángeles González tenía 16. Y la última víctima que tuvo fue Graciela Arias, de 23 años. ok. Tú dices, como que se está muy grande, ¿no? Para los gustos de este don. Ujú. 16, 18, 20. Bueno, Entonces la de 14 no existe. ¿O sí no, la de existe? 14 no existe. Ok. O sea, eran 16. La cuestión acá es, este, ¿qué era? ¿Cuál era la cuestión? Ya. Este, al parecer, cuando la hermana se entera, le da un infarto de la impresión de que, ¿cómo mi hermano es un asesino? Pero eso no es realmente lo importante porque, pues no. Lo que dicen que pasó con la segunda víctima y que no está como muy claro es porque al parecer sí renta sus servicios, pero ella al final no se quiere acostar con él. Ok. Cosa que es completamente normal y que yo no sé cómo funcione porque nunca he rentado a alguien para que me dé ese tipo de servicios, ¿verdad? Pero me imagino que a pesar de que tú estés pagando algo, si la sexoservidora te dice que no, es no, ¿no? Pues siempre hay como un sentimiento, me imagino, ¿no? Exacto, o sea, una vez que O sea, paga no el... siempre, cuando hay trata no, pero, o sea, pues sí, que un no es no, ¿no? Ujú. Debería de entender. O supongo que si ya tuviste como lo que ella consideraría que fue el servicio o lo que pagaste, si quieres seguir, como que ya no está dentro de, ¿no? O sea, no es como que sea un paquete de que, 2 por 1, ¿no? Entonces, al parecer, eso lo enfadó, porque él como que quería seguir estando con ella en ese ámbito. Ella ya no quiso y la mató, ¿no? Ay, no. Y a todas con la misma cuerda. Viejo feo. Viejo, horrendo, Viejo horrendo. rancio. Pero con esta segunda o tercera, porque ya no sabemos cuál de las dos fue primero, si fue Rosa o fue María, pero el chiste es que con ellas, una vez que con la segunda, una vez que la asesina, tiene relaciones con su cadáver. ¿Qué? Necrofilia, ajá. Se cree que pudo haber hecho lo mismo con más de uno de los cadáveres. Pero eso, o sea, se me hace muy, muy loco, pero como que hasta cierto punto entiendo como por qué lo hizo, porque era por poder. Ujú. O sea, como de que ella no quiso y fue de, no, a huevo vas a creer. O sea, aunque estés muerta, vas a creer, mira, porque me vale madre, ¿sabes? O sea, siento que es como alguien que está súper enfermo y que justo quiere solo probar. Y además, muy hijo de perra porque solo buscó víctimas mujeres. ¿Por qué? Claro. Porque un hombre, pues, no iba a poder con un hombre. O sea, no se iba a poder con alguien de su tamaño, No, ¿sabes? y Ni de su aparte fuerza. si ves las imágenes, era un enclenque gusano asqueroso, así todo Ay, pinche chiquito y viejo. todo así como pedorro. Pues, obviamente las mujeres que se buscaba también eran, o sea, Pues tenía que pagar porque nadie lo quería, para empezar. exactamente. Pero ahí es donde entró el meollo del asunto y la situación por la que, gracias a Dios, lo pudieron capturar o por lo que supieron que era un asesino serial. Porque escaló a querer estar con una persona que él sí conocía, que es la más grande, Ok, em, Graciela. ok. Graciela era una de sus compañeras de la preparatoria y creo que también como de cuando estudió ahí química. Era amiga de él de toda la vida, o bueno, amiga en consideración de que pues eran conocidos, pues, o sea, eran alumnos conocidos, compañeros, llamémosle, ¿no? Pero él siempre estuvo enamorado de ella y nunca le hizo caso.
¿no? Entonces, una vez que ya se envalentonó matando a las otras 2 chicas, a las otras 3 chicas, este güey va y le dice a Graciela como de, oye, ¿qué onda? ¿Salimos? Y ella le dijo, pues va. O sea, como que en plan amigos, ¿no? Y entonces la llevó como, tuvieron una cita o algo así. El problema fue que mucha gente los vio y mucha gente vio que ella se subió al carro con él. Y después de la cita como que él se quiso propasar, ella le dijo, güey, somos amigos, de que, o sea, no, move on, ¿no? O sea, stop. Y él así de que, Nel. O sea, yo siempre he querido contigo, me vales madre. Y la bofeteó. Él, a ella se defendió. Él intentó forzarla. Y en el forcejeo la mata. Siento que es también como que el Goyo me suena como que era incel, ¿no? O sea, como de estos hombres que Pastilla es como roja. de, ajá, que es como de que es que yo soy un partidazo y las mujeres deberían de estar siempre ahí atrás de Y mí. ella no era de alto Ajá, valor y yo sí. ajá. Sí, sí, Y sí. como de que yo te voy a enseñar, ¿no? Andrew O Tate. sea, Sí, sí. sí, sí. Sí, un temacho, haz de cuenta. Era un temachito, pero escualidito, así con lentecitos, todo ñengo y meco. La mató a golpes con ella, como que se le. Ya se le había botado la tacha, con ella se le rebotó. Entonces, a ella sí ya no hubo como tal. El papel de la asfixia ya no fue como de, a huevo, ya me la chingué, sino más bien como de, oye, hazme caso, yo estoy enamorado de ti desde hace mucho, ¿por qué no me pelas, no? O sea, ¿por qué no puedes admitir y aceptar mi amor si yo estoy enamorado de Sí ti? tengo 2 carreras. Sí, Así. así, básicamente. Ay, no. No, sí, sí, siempre he sido como este güey que está enamorado de ti, que siempre te ha profesado amor y siempre ha estado ahí para ti, y pinche vieja, ¿no? Y es como de, güey, es que a mí se me hace tan básico, pero tan estúpido tener que repetir, pero no es no. O sea, si no le gustas, es no. Y si no quiere, es no. Y no es, ay, me dijo no, pero quería decirme sí. No, es no. ¿Entiende? Coño, Mickey, joder. Entonces, la mata en su automóvil y se lleva el cadáver con el que se durmió en su casa y ya después pues lo utilizó, lo fue y lo enterró al jardín con el resto de sus víctimas. Se calcula que pudo haber cometido más asesinatos que como una de sexo servidora que se encontró en la colonia Guerrero, estrangulada en un hotel, pero pues como no tenía el otro modus operandi, como que no le hicieron como mucho caso a ese caso y que no estaba como pues sí, como en la brecha de tiempo donde mató a estas 3 así seguiditas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó entre que empezó a matar y la última donde El la dato agarró? te lo ando debiendo, pero fueron días. O sea, literalmente no más de 20 días. Ey. Sí, fue como por eso es ráfaga, porque fue como, se le botó la tacha y no paró. Y ese tipo de asesinos, hay como caracterización, o sea, como que hay características de cada asesino, ¿no? Pero los asesinos ráfaga, si la policía no los para y los mata en ese momento, ellos van a seguir matando. Ok. O sea, no hay otra, es Ok, igual ok. que la gente que hace shootings, massive shootings, son, no se dice balaceras, ¿no? Pero, Pues sí, son como tiroteos en las escuelas. ajá, es Ajá. ese tipo de gente, con ellos no puedes negociar. O sea, a ellos les tienes que disparar, porque no van a parar, ellos no van a parar. Es como una tendencia que tienen ellos, ¿no? Ok. Entonces, al parecer, la situación y la diferencia con las otras víctimas que fueron sexoservidoras y con la última, que era su compañerita de clases, es que ella era hija de un abogado penalista muy importante en México. Ok. Entonces ahí fue donde la gente se dio cuenta. Y en cuanto ella no llegó a su casa ese día, el papá fue a denunciar como la desaparición. Luego empezaron a actuar los cuerpos pues sí, los cuerpos policíacos. Y todo el mundo sabía, porque todo el mundo había visto que se había ido en una cita con Goyo, entonces lo buscaron, entraron a su casa, vieron unos piecitos saliendo de la tierra y fue como de, güey, ¿qué pedo? Veníamos a preguntarte dónde está tu compañera, porque hay pies en tu Sí. jardín Y era que la estás compañera. sembrando, ¿no? La de los pies era la compañera. Todas. Te digo que no sabía, el güey no sabía acabar, o sea, todas las Ay, no. intentó meter como en un foso, pero de 1 metro. Entonces, o sea, literal, no sabía cómo ocultar a sus víctimas. Y pues nada, ¿cómo lo capturan? Vámonos ya a la parte en donde lo agarran. Y yo, sí, por favor, que pague. Maldito perro. El muy cobarde, porque pues ya lo estaban cazando y buscando por la desaparición de esta chica, se interna en un O sea, sanatorio. ahí sí dice, ay, no, sí esto lo quito de mi cabeza. Sí, no proceso No, bien mis sí, emociones. ajá, como que no quería. Ajá. Ujú. Ay, hijo de Y su se va y se perra interna a un madre. sanatorio antes de que la policía lo pueda como aprender, ¿no? O reprender, ¿cómo se dice? Aprender, sí, ¿no? Pero Aprehensión. aún así, o sea, pueden llegar ahí la policía, ¿no? ¿O no?
Sí, pero pues él va a decir que él no quiso matar a nadie, él estaba loquito. Pues sí estaba loquito, pero sí querías matar a alguien y a varias. Exactamente. Entonces, al parecer, como pasó la situación, es que fueron a buscarlo a su casa, él no estaba, se meten y es como, oye, ¿qué onda, qué onda? ¿Por qué hay pies? Y entonces desentierran a todos los cuerpos, notan que no nada más había matado a la que habían reportado, sino a más, y él ya se había internado, entonces van y lo buscan al sanatorio, ¿no? Donde estaba el loquito. Cuando llegan, cuentan en uno de los podcasts que escuché que se hizo bien pendejo el güey. Y como de que no, es que yo tengo una píldora que controla las masas y que puede hacer que la gente se vuelva invisible. Dijo el nuevo orden mundial, dijo. Así dijo. Así dijo su Biblia esta, dices tú. No, ay, no. Pero O sea, obviamente estaba fingiendo, güey. claro, Estaba súper actuando el güey. claro. Súper actuando, porque nunca estuvo, o sea, sí estuvo loco. No, nadie está diciendo que no esté loco este güey. Pero Sí, no de esa manera, pero no o sea, de esa, no es de loco buena estúpido, onda. ajá, no de loco No, estúpido, no, loco de que quiero matar y sé qué exacto. hacer. No loco Einstein, Sí. loco Manson, ¿sabes? O sea, esa clase de locura, no el Sí, de otro. sé manipular. Exacto. No Oppenheimer, el otro, Dahmer. O sea, no esa locura, porque existen todos muchos grados de locura, pero esa locura de la buena no, de la otra. Entonces, mientras, o sea, lo meten a este psiquiátrico, o bueno, él se mete, se interna en el psiquiátrico y le dice, no, güey, a nosotros no nos quieres ver la cara de estúpidos. O sea, sí, estás mal, pero no tan mal. Entonces, vámonos Claro. a Lecumberri. Y después, vámonos a la prisión. La prisión creo que no es Lecumberri, creo que el sanatorio como tal era Lecumberri. Pero bueno, él argumentaba en su defensa que pues él tenía problemas mentales, por eso no podían como encerrarlo en una cárcel. Obviamente al güey le dijo, me vale madres, puedes estar muy loco, vámonos al pabellón donde están todos los locos y ahí te quedas, ¿no? Estuvo preso en el Palacio Negro, o sea, Lecumberri. Y, sorprendentemente, al parecer, tenía que entrar a prisión para encontrar su vocación y su pasión, porque se Ay. volvió escritor, Ay, poeta no. y un estudiante ejemplar. Tenía más de 200 libros en Ay, su no, celda. viejo rancio, ojalá nadie lo lea. Y yo, ya estando ahí, se consigue una mujer. Porque también esta parte de las mujeres locas, enfermas, que quieren andar con un asesino, güey, entiéndelo, no te puede gustar un asesino. Si tú te presentas enfrente de él, no te va a elegir y va a decir, wow, tú eres la elegida porque me amas con todos mis defectos. No, güey, también te va a matar a ti. No eres una excepción. No todas son una regla, están enfermos. No, por favor, no caigan en eso de idolatrar como a gente, como a este güey, ¿no? El de Cumbres, el que mató a los Ay, niños sí, estos. el de Monterrey. Ajá, o hay otro güey que también, Santiago, ¿no se llamó? Santiago, ¿No? Algo así. o también hay otro güey que acaban de, así de que encerrar, Watts, que hubo un documental en Netflix y todo, mató a todas sus niñas y mató a su Ay, esposa embarazada y todo ese pedo, que tú dices, güey, es neta solo porque está atractivo, o sea, atractivo dentro de los cánones de belleza convencionales. Hay un chingo de viejas detrás de ellos, pero hasta de los güeyes que estaban ojetes, también había fans y se querían casar con él. Pero siento que es como llevar este complejo de yo lo puedo cambiar Yo lo a puedo otro salvar. nivel, ¿no? O sea, a otro Pero nivel, porque es como, no, mamita, no lo vas a poder cambiar, o sea, te va a matar. Así, punto final, te va Yo a matar. siento que es el mismo nivel de locura que ellos manejan. O sea, así, si a ti te gusta o te atrae algún asesino serial, Chécate. chécate. O sea, Chécate. medícate, loca. Sí. Medícate severamente, de veras, de veras, de veras. De veras, sí. Le dieron auto de formal prisión, no lo dejaron salirse, pero estando ya ahí encerrado, te digo que tenía más de 200 libros en la celda, empezó a estudiar Derecho. Ahí fue donde se echó la segunda carrera. ¡Ay, no! Ujú. Y bueno, resulta que se volvió como el preso estrella, el hijo pródigo de los presos, ¿no? Porque empezó con su carrera de derecho a defender a sus compañeritos de celda, y los ayudaba con los juicios que tenían pendientes, empezó a pintar y empezó a escribir, y entonces con esas pinturas las mandaba fuera de la prisión y las vendía para mantener a su familia, porque sí, se casó y tuvo 4 hijos. Ya en prisión. Ya en prisión, ya estando en prisión. No, ma. Bueno, pues resulta y resalta que estando en prisión ya todos estaban muy bien contentos, él se estaba rehabilitando, reformando, o sea, como que al parecer estaba cambiando, pues se nos fugó. Se nos fugó el loquito. En efecto, no supe bien cómo estuvo, pero se salió del Lecumberri y terminó de maestro en una escuela rural en Oaxaca. Obviamente se cambió el nombre, se cambió varias cosas.
no sabían quién era, no tenían ni idea de que era un asesino ni nada de esto. ¿Y Pero él nunca estuvo en contacto con su familia nueva o algo? no, ellos no supieron. O sea, él se fue. Como que tomó vacaciones. Y me dio mucha risa porque en el podcast, que no es de leyendas, el de mexicano, me dio mucha risa que como que hacen como dramatizaciones de cómo fue el momento, ¿no? De cuando se lo encontraron. Y hacen como como si fuera como una mini obra de radio, ¿no? Lo estás escuchando. Y decía que se encontró como a los oficiales que lo agarraron y vámonos de regreso a la prisión. Y este güey les dijo, no, pero pues yo no me escapé, o sea, yo nada más estaba de vacaciones. Ay, pobrecito, quería ir a Cancún. Pobre estúpido. Es Y que luego, yo nunca había conocido Oaxaca y es quería que ir yo ahí. quería ir a la sierra, o sea, me encanta, yo siempre Mi he querido sueño fue eso. ser maestro. Sí, ¿Qué toda la dijo? vida. Pero se me hizo así absurdo, o sea, que dije, ¿Y cuánto tiempo pasó para que lo literal fueron encontraran? como unos cuantos meses, ¿eh? O sea, O sea, sí pasó. se tardaron más en encontrarlo que él en matar a todas las morras que se echó. ¿Y en esa escapada mató? No, porque ya estaba, según la historia que te quieren vender y contar es que él ya se reformó desde que entró de prisión y por eso empezó a ayudar a Ay, la no, gente claro, y por eso se volvió un artista. como el sistema de justicia también. O Ujú. sea, fomenta todo eso, no, hombre. Sí. Fue considerado, hasta decían, o sea, como lo describen en los periódicos, como un ejemplo de rehabilitación. Ay, no. No, 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 no. ¿Qué? O sea, qué colmo, ¿no? O sea, que le den tanto foco a una persona tan horrible y que le aplaudan cosas que, güey, o sea, lo estás Ojete. haciendo por manipular a la gente porque tienes un plan. Es O que, sea, güey, ya, bueno, pero a ver, también como que estamos siendo muy duros tal vez porque la sociedad de los 40 pues tal vez no estaban tan, o sea, como que, bueno, aquí ya eran los 70, pero, o sea, como que no les furulaba tanto que dices, bueno, güey, pues a lo mejor y sí pensaban que sí se podía rehabilitar, pero hoy en día hay personas que no cambian, no evolucionan, o sea, y ese tipo de personalidades que tienen tendencias psicópatas no van a cambiar, no van a mejorar. Pueden llevar vidas normales, no todos se vuelven asesinos. Te digo, hay gente que, inclusive para ser como personas de bien en otros aspectos, tienen cierta tendencia psicopática. Pero de ahí a que un asesino serial de mujeres que las mataba, que realizó necrofilia, que le valió madre y nunca se arrepintió de ninguno de sus crímenes, porque los admitió y nunca se arrepintió. O sea, no dijo, no, pero pues es que sí estuve mal. No, güey, no, es como, sí lo hice. pero estoy de derecho. Apláudanme. Y soy muy listo. Y además pinto y canto. Ay, no. Y soy poeta, ¿no? No, no, no. Entonces, durante la cárcel se volvió estas cosas que ya dijimos, se volvió escritor, se volvió poeta, recibió muchos reconocimientos políticos y académicos, tanto así que lo liberaron en 1976. O sea, se murió afuera. Sí. No sé. Ay, no. Casi fue una Este figura caso no pública. me gustó. Carmelita Salinas y él haz de cuenta. O sea, como que la misma cantidad de atención y de medios pelaron a este güey al grado de aventurera. ¿Sí me entiendes? O sea, este güey se volvió una celebridad al grado de que lo invitaron a la Cámara de Diputados. Imagínate. No. A la Cámara de Diputados, el presidente Luis Echeverría Álvarez, en el 76, Ay, Echeverría. determina una celebridad por su presunta rehabilitación social y le concede el indulto presidencial. ¿Qué? El juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Gregorio Cárdenas no fue legalmente responsable de sus delitos ¿Qué? O sea, le dijeron estabas loquito, sí, no te preocupes. por una enfermedad mental. Hasta 34 años atrás sería puesto en libertad, donde terminaría su licenciatura en Derecho. Y salió, se graduó y fue muy feliz con sus 4 hijos, ya con dinero, hizo un libro. Pues sí, Luis Echeverría, además de pendejo. ¿Digo qué? O sea, ¿Quién dijo eso? ¿cómo? Luis Echeverría lo perdonó, básicamente. Fue recibido como una especie como reformada, como una figura, así, o sea, como pinche Brad Pitt, ¿te das cuenta? Eso fue lo que dijeron con ese indulto. Y pues al parecer en el Congreso, pues es como la viva imagen de un rehabilitado social, ¿no? Ay, no. Después de que lo invitaron, también fue invitado después de que lo invitaron a la Cámara de Diputados, también fue invitado a exponer sus obras y venderlas. Obras de teatro mostraron a el Criminal de Tacuba, escenas donde había escenas de asesinato, referencias a su sexualidad, porque también como que dijeron que se dragueaba y que se vestía. Obviamente todos sabemos que una cosa no da a la otra, o sea, no porque te dragues tiendes como a tener estas tendencias, ¿no? Asesinas.
Y Aparte se lleva manipulado al público que no estuviera manipulándolo con más cosas que se leyó, ¿no? Y claro. por ahí de que, ay, mira, si hago drag, a lo mejor con esto también justifico otras cosas. No, Déjalo pero hago. no, el dragueado fue como de que encontraron entre sus cosas y como que luego lo ventilaron de, ay, tú te vistes, güey. Es como de, güey, hay un chingo de vestidas que no andan matando Pero aún a diestra y así, sí siniestra, pudo ¿no? haber guardado porque quería que lo encontraran. El güey era listo. Sí. O sea, y él se quería vender Todo lo como tenemos esta, que, ajá, todo lo tenemos que buscar y considerar con pinzas, la verdad. Sus últimos años, fue llevar una vida discreta. Sin embargo, cuando sale, creo que fue como en el, ay, no me acuerdo, pero así, recién saliendo como en el 80, estrenan la obra de teatro, el güey va a verla, no le gusta porque pues obviamente ahí lo evidencian y son súper descriptivos y además no como que sugarcoating, ¿no? Lo que hizo, o sea, sí, o sea, no no, le aplauden, ¿no? exacto, Como no, él no, no, quería que le no, hicieran. no, no, y los demanda, ¿y qué crees? Gana. Gana la demanda. Ay, no. Como de, ay, Ya no, el estoy único que harta. va a hablar de mí soy yo y todo lo que están diciendo de mí, no, difamación, bye, ¿no? ¿Qué? Y gana. Ay, pinche perro. Escribe una autobiografía que se llama Yo, Goyo Cárdenas, estrangulador de Tacuba. Se peleó con este don que te digo. Y en el 99 fallece en la Ciudad de México a los 84 años, tranquilo de la Ay, vida, no. causas de muerte natural. Dicen, o sea, se hizo como un análisis y no solamente tenía como trastorno de personalidad antisocial, sino tendencias narcisistas y una mezcla de inteligencia altísima con un coeficiente altísimo, pero con impulsos violentos. Se volvió un símbolo en México como del debate entre la locura, el crimen y la rehabilitación, y si eso es posible o no. A ver, yo con esto te quería preguntar, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Yo creo que sí, pero como dices, hay como ciertas cosas que a lo mejor te dan indicios de que no va a suceder, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, una persona que mató por defensa propia o mató por, o sea, un ataque de ira o rabia a una persona que premeditadamente mató a varias personas y que tenía un modus operandi, ¿sabes? Porque ahí yo creo que ya es una psique, ya no es el momento, ya no es de que es que me enojé y pasé, o sea, yo creo que como seres humanos todos podemos llegar a ser capaces de quitar una vida, pero esto que hizo el Goyo, siento que no me suena a una persona que podía rehabilitarse. Más bien es una persona que sabe venderse como yo me rehabilité. Ujú. Porque era así de listo y podía como, pues sí, como que le giraba, ¿sabes? El ratón en la cabeza, pero pues yo no creo que se rehabilitó jamás. Yo siempre he tenido como un conflicto moral y existencial con eso, con el hecho de, también con la pena de muerte. O sea, a lo mejor y por el momento en el que estoy en mi vida, por mi contexto, mis privilegios y mi situación alrededor, como que considero que la pena de muerte sí debería de existir. Y obviamente existen miles de casos que tendrían que verse como con pinzas y analizar. Y yo sé que muchas veces el sistema judicial no es como el más favorable y que pueden llegar a haber encubrimientos y todo este desmadre. O sea, que creo que es más un debate moral que otra cosa. Pero sí considero que si una persona le quita la vida a otra, debería de ser como, ay, muy Corán de mi parte, ¿verdad? Pero ojo por ojo. O sea, sí es una cuestión de, güey, ¿por qué tú vas a seguir aquí viviendo la vida linda? A lo mejor tú dices, güey, vivir en una cárcel no está tan padre. Yo sé, a lo mejor no, pero, güey, ¿por qué o sea, por qué un contribuyente de los impuestos va a estar pagando por alguien que está en prisión y que siga su vida y la otra persona ya no regresa? O sea, ya no tienes cómo regresarme a los que me quitaste, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí se me hace, regresando a lo de las segundas oportunidades, como un tema medio escabroso y medio complicado. No considero que todo el mundo merezca una segunda oportunidad. En este caso en específico de este sinvergüenza, asqueroso, gusano, altanero, horrible, no creo que debieron de haberle dado una segunda oportunidad, ni que debieron de haberlo puesto como la cara de la rehabilitación, la verdad. Pues es que es complejo, ¿no? O sea, siento yo que, o sea, por ejemplo, el sistema de justicia que tenemos actualmente no, pues no es de fiarse, ¿no? O sea, cuántas personas están en la cárcel que son inocentes, ¿no? Y Claro. que solo están pagando un crimen para que las autoridades se cuelguen una medalla y decir como, sí estamos haciendo el trabajo. Y realmente es gente inocente, ¿no? Pero justo es como, híjole, es como esta parte donde se supone que la cárcel es porque como humanos y sociedad creemos en la rehabilitación o creemos que estando ahí va a ser como un ambiente donde puedan como realmente rehabilitarse. Que yo nunca he ido a una cárcel en México, pero he escuchado muchas cosas, he leído cosas y no suena a un gran lugar para rehabilitarte, ¿no? O sea, incluso siento que si hay personas que llegan ahí y son inocentes, terminan
estando o haciendo cosas atroces porque necesitan sobrevivir, ¿sabes? O aprenden ciertas cosas ahí, o no sé, incluso suena hasta como una escuela para convertirte a veces en algo peor, ¿no? Obviamente lo digo esto como desde una ignorancia porque nunca he ido, no he estado ahí ni he vivido ahí, gracias a Dios, pero es complejo, o sea, no es algo fácil, pero sí suena de que hay casos que siento que quizás solo van a pagar su condena y ya está, ellos quieren ver a su familia, y hay otros donde realmente es un psicópata y nunca va a cambiar, ¿no? O sea, es un comportamiento que jamás va a cambiarse e igual, ¿quién nos quita que él sí siguió matando, ¿no? Más bien como que nunca lo volvieron a atrapar o aprendió de sus errores, ¿no? Entonces ahí es como lo complejo, o sea, no Sí, sé. sí considero que es complejo, pero ay, a veces sí soy muy extremista y considero que en este caso, este güey no merecía, ¿no? Entonces, ya para terminar, hay preguntas que yo me hago, que sé que no van a tener como tal una respuesta, pero me encantaría que ustedes que nos están escuchando, pues escriban en los comentarios qué piensan y también si tú tienes como algún pensamiento o feedback, adelante lo puedas dar. Em, como una de las preguntas que me hago es, ¿cómo alguien tan brillante, tan prometedor, pues, o sea, que tenía un futuro así, que se veía que era sumamente talentoso, sumamente inteligente en ciertas cosas, como les digo, hay otras cosas en las que la regó así, de que, güey, eso es de rookie, eso es de novato, ¿no? Pero No. como alguien que era tan brillante en papel, en teoría, terminó siendo un asesino. O sea, ahí es donde te preguntas si se nace como tal o se hace al asesino. Y la otra pregunta que me hice es si realmente él merecía que fueran tan benevolentes con él. O sea, porque realmente se escapó varias veces de donde estuvo, le dieron muchas cosas, muchas prestaciones, muchas como ventajas dentro de la misma cárcel. Y mi última pregunta sería si todos allá afuera están igual de hartos que yo del gobierno y de la falta de eficiencia de las autoridades para atrapar criminales. O sea, porque aparte también, si te pones a pensar y replantearte, no es que una víctima valga más que la otra para nada, pero ¿por qué hasta que ya le pasó a la hija de un abogado que tenía contactos es que se pusieron a investigar y a buscar qué onda? Es como, ¿what? Esas son las preguntas que no sé si van a tener respuesta. Y pues lo más triste de esto último que dices es que sigue pasando, ¿no? O sea, eso pasó en el 70 y hasta el día de hoy, en el 2025, le ponen más atención a la víctima que tenga mejores contactos, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Y yo creo que el gobierno fue benevolente porque sabía que las flores que le echaban a él se las echaban al gobierno, ¿no? O sea, es que mira, mi sistema de justicia sí sirve. Y pues no, o sea, simplemente era una persona loquita, loquita mal. Lo quita mal de su cerebro. Entonces, díganos en los comentarios. Perdón que estuvo muy frustrante el caso de hoy, Pinche pero Goyo. pinche Ay, yo Goyo, en lo odiamos. conclusión, qué bueno que ya no está en esta En este tierra plano, y es este maldito perro plano. infeliz. Díganos en los comentarios qué otro asesino o qué otro crimen les gustaría que cubriéramos. Pues nos parecía como interesante e importante porque fue el primero de México, pero pues podemos cubrir el que ustedes quieran. Así que si les gustaría que platicáramos de otro o de otro tema, no solamente de asesinos, no solamente de crimen real, díganoslo para investigarlo para el siguiente episodio. Les agradecemos mucho por acompañarnos y Gracias. sintonizarnos. Gracias por frustrarse con nosotras. Exacto. Una vez más, gracias por estar en un episodio nuevo de Aquí Nadie Duerme. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, Facebook, TikTok, Insta y todos esos sitios web. Y siempre nos ayudan mucho y nos motivan mucho a seguir creando cuando ustedes comparten el contenido, cuando nos Comentan. comentan, cuando nos dicen qué les pareció. Em, Así que vayan y compártanlo con su amiga o amigo más conspiranoico, de confianza, ¿no? Su loquito del centro, su loquita del centro favorito, al que le encante el true crime y también que le llame la atención lo paranormal. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro chismecito. Cerramos este archivo para poder dormir, ¿o no? Oh no. Nos vemos. Bye. Bye.